¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar con nuestro tutorial del día de hoy. Vamos a ver esto que se llama la ley de los senos. Bueno, ¿qué es esta ley? Es una ley que establece relaciones de un triángulo, igual que varias otras leyes que hemos visto en clase. Para poder entender una ley o esta ley, tenemos que hablar de algunas cosas. En primer lugar, las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras que hemos visto en días pasados se aplican únicamente al triángulo rectángulo. Pero ¿qué podemos hacer con triángulos que no sean triángulos rectángulos? Para eso es que existe esta ley de los senos. Primeramente, los matemáticos se dieron cuenta de algo. Fíjense bien en este triángulo, ¿sí? Este triángulo es lo que llamamos un triángulo equilátero, ¿sale? Vamos a ponerle sus respectivos ángulos, nombre. Recuerden que casi siempre utilizamos A, B, C. Podríamos utilizar otro tipo de nomenclatura, depende mucho de la bibliografía que estemos viendo, ¿sale? Ahora, algo que debemos de no olvidar es que este ángulo y este ángulo más este ángulo siempre van a sumar 180 grados, ¿sale? Y que vamos a tener siempre la característica de que al ángulo A, opuesto al ángulo A, vamos a tener, ¿sale?, el lado A minúsculo. En este momento ya no decimos ni cateto ni hipotenusa porque no estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿sale? Y al opuesto al ángulo C vamos a tener al lado C. Opuesto al ángulo B vamos a tener nuestro lado B, ¿sale? Vamos a darle dimensiones a este triángulo para que podamos entenderlo mejor. Si se dan cuenta, los tres ángulos son iguales, por eso es una de las características del triángulo equilátero. Vamos a saber que un triángulo equilátero siempre va a tener 60 grados en cada uno de sus ángulos. Si multiplicamos por 3, 6 por 3, 18, ¿no? Entonces la suma de estos ángulos van a ser 180 grados. Y entonces al medir los ángulos lo mismo, va a causar que cada uno de los lados del triángulo mida igualmente lo mismo. En esta ocasión vamos a suponer que este triángulo mediría 5 centímetros por lado, ¿sale? Muy bien, ¿qué tiene que ver esto con la ley de los senos? La ley de los senos se da porque los matemáticos curiosos descubrieron la siguiente relación entre estos triángulos y sus lados. Vamos a ver. Vamos a suponer, la ley de los senos no es otra cosa más que una ecuación en donde creo que me está quedando un poquito chiquito. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Sale? En la ley de los senos tenemos esta ecuación en donde va a haber tres divisiones que nos van a dar exactamente lo mismo. ¿Cuáles son esas divisiones? Dice que si yo tengo el lado A y lo divido entre el seno del ángulo A, va a ser lo mismo que si yo tengo el ángulo B y lo divido entre el seno del ángulo B.
seno del ángulo B. Y si yo tengo el lado C y yo lo divido entre el seno de C, me tiene que dar la misma cantidad. De entrada podemos ver que por lógica, al ser un triángulo equilátero, pues esto se va a cumplir. Vamos a ver cómo es que sí se cumple esta condición. Veámoslo. Aquí tendríamos que A es este y mediría 5 sobre el seno de 60 grados, que sería este ángulo A. ¿Sale? Y el seno de B vale 5. El seno de... ¿cuánto mide B? B mide 60 grados. Y C, que mide 5 centímetros, será igual al seno de 60 grados. Si se dan cuenta, pues otra vez de entrada podemos ver que esta condición se va a cumplir. De hecho, nada más la estoy haciendo pues para que podamos corroborar la veracidad de esta ley de los senos. ¿Sale? Vamos a ponerle números para que veamos si nos queda igual. Entonces, si yo pongo seno 5 entre el seno de 60 grados, la respuesta en cada uno de los casos será 5.77. ¿Sale? Entonces aquí veremos que 5.77, como aquí es la misma, también me va a dar 5.77, y como aquí es la misma, también me va a dar 5.77. ¿Sale? No hay que ser el gran matemático del mundo para saber que en el triángulo equilátero esta condición se va a cumplir. ¿Está bien? Y está bien. Podemos estar seguros de que en el triángulo rectángulo se cumple esta condición. Ahora, ¿qué pasa si lo que tengo no es un triángulo rectángulo? ¿Se cumplirá esta condición? Y es ahí en donde entra el teorema. Denme un segundo. Y continuamos. Bueno, entonces decíamos que se va a cumplir en este triángulo. ¿Sale? Aquí viene lo interesante. ¿Qué pasaría si lo que tengo no es un triángulo rectángulo, sino a este tipo de triángulos los llamamos acutángulos? ¿Sale? En donde en este caso estamos viendo un triángulo isósceles. Voy a tener dos lados iguales y uno desigual, pero lo mismo pasaría si tuviéramos un escaleno donde todos los lados son desiguales. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Esta ley de los senos se cumplirá? Primero voy a darle otra vez nombre a cada uno de los ángulos. Este sería el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Normalmente lo hacemos ahí, sí, conforme a las manecillas del reloj. Y tendremos dos ángulos ahí que van a ser iguales. Estos dos ángulos van a ser iguales. Este ángulo medirá 135 grados
Recuerden que tienen que medir los ángulos internos de un triángulo siempre 180 grados. Por lo tanto y por lógica, si son iguales, este medirá 22.5 y este medirá 22.5 grados. ¿Sale? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, esto con el propósito de que la suma de los ángulos internos me dé los 180 grados, ¿vale? Y ahora vamos a ver a los lados. Este va a ser nuestro lado A, este va a ser nuestro lado C y este va a ser nuestro lado B minúscula. Vamos a suponer que este lado mide 5 centímetros. Este va a valer 2.7 y 2.7. ¿Sale? Estamos con medidas más o menos reales para que podamos comprobar si en efecto esta ley de los senos puede aplicarse a otros triángulos. ¿Sale? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a sustituir estos datos que tenemos dentro de la ley de los senos para ver si se cumple, como en el triángulo equilátero. Lo primero sería esta parte de la ecuación, que sería 5 sobre el seno de A, que es el seno de 135 grados, tendría que ser igual a 2.7 sobre el seno de B. B son 22.5 grados. Entonces tenemos que poner el seno de 22.5 grados sobre y esto tendría que ser igual a 2.7 sobre el seno de C, que es igual a 22.5 grados. Al ser un triángulo isósceles, pues estas dos van a ser exactamente iguales. ¿Sale? Lo vamos a encontrar su valor. Vamos a usar nuestra calculadora y decimos 5 sobre el seno de 135 es igual a 7.07. En este caso únicamente vamos a utilizar el primer decimal. Puede haber cierto margen de error con los decimales, ya se los he explicado en otras ocasiones. Vamos a utilizar únicamente el primer decimal. ¿Sale? Vamos a poner 7. ¿Cuánto nos salió? 7.0. Muy bien. Muy bien. Ahora, si la ley de los senos es correcta y es aplicable a este otro triángulo, aunque no sea un triángulo equilátero, entonces tendría que darnos un valor muy parecido, muy cercano. ¿Sale? Quizás no exactamente el mismo valor por la variación de decimales, pero sí tendría que darnos un acercamiento a un valor absoluto de 7. Vamos a ver si lo da. Veamos si los matemáticos dicen la verdad o no dicen la verdad. 2.7 entre el seno de 22.5. Y efectivamente nos da un absoluto de 7. ¿Sale? 7.0. Hay una pequeña variación en el centesimal, pero pues es despreciable, ¿no? Y esta va a ser exactamente la misma. Si pueden ver, muchachos, la ley de los senos se cumple. Y se cumplió en el triángulo equilátero y se cumplió en el triángulo isósceles. Si la aplicáramos en un triángulo escaleno, también se cumpliría.
Y esto es lo que se dieron cuenta los matemáticos. Ahora, ¿de qué me sirve la ley de los senos o saber que se cumple esta ley? Bueno, a mí lo que me interesa de esta ley es esta parte. ¿Sí? A mí esto es lo que me interesa de esta ley. ¿Por qué? Supongan que de este triángulo que yo tenía las medidas completas, yo solamente tuviera esta información. ¿Sí? Si yo solamente tuviera esta información, que sería una pareja, ¿a qué nos referimos con pareja? A el dato de un ángulo y su lado opuesto. Con tener esto y un dato más, podría ser otro ángulo u otro lado. Podría ser cualquiera de ellos. Teniendo eso, yo podría utilizar esta parte de la ley para averiguar la información que no tuviera. Es decir, si tengo A sobre el seno de A y esta información sí la tengo, y yo sé que va a ser B sobre el seno de B, y esta información tengo por lo menos 1, yo puedo despejar de esta operación y obtener el valor que me hace falta. ¿Sí? Y al obtener el valor que me hace falta, únicamente tendría que restar el ángulo que sigue para tener el otro valor, y haciendo lo mismo obtener el otro lado del triángulo y así resolver el triángulo completo. ¿Sale? Esta es la importancia, que gracias a esta ley yo sé que si tengo por lo menos una pareja de información y otra, yo puedo aplicar la ley y conocer los lados del triángulo o los ángulos del triángulo que hagan falta y resolver el triángulo. Para eso es para la que nos sirve la ley de los senos, que a diferencia del teorema de Pitágoras y de las razones trigonométricas básicas, esta ley no va a ser empleada únicamente en el triángulo rectángulo, sino esta ley puede ser aplicada en cualquier tipo de triángulo. Y esa es la importancia, que no importa qué tipo de triángulo tenga, yo puedo, aplicando esta ley, resolver los triángulos. ¿Sale? Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y no se pierdan el siguiente video en el que vamos a empezar a resolver ejercicios. Gracias.